Hola a todos, en este nuevo video tutorial vamos a hablar un poco sobre imágenes satelitales y sobre las aplicaciones que tiene la teledetección y las imágenes multiespectrales para la extracción de coberturas de la Tierra, lo cual es bastante útil en muchísimas disciplinas. Para empezar, les quiero hablar en la primera parte de este video tutorial de algunos conceptos básicos que me parece importante tener en cuenta para poder entender qué es lo que vamos a hacer más adelante. Esos conceptos básicos parten de la teoría cuántica de la luz, en la cual se entiende la luz como partículas, en el primer caso, en donde se considera que la luz son pequeños corpúsculos de energía que se denominan fotones. Y también entender la luz como ondas con una energía, una longitud y una frecuencia, lo cual me va a permitir también clasificar la luz en diferentes intervalos de energía. La primera aplicación de los fotones se reduce a medir y cuantificar la luz. Y medir y cuantificar la luz, lo que en últimas nos va a poder generar es la construcción de una imagen digital. Cuando los fotones o las partículas de luz o los paquetes de energía golpean el sensor de una cámara, no importa si es una cámara que lleve un satélite o una cámara digital, cuando esos fotones impactan ese sensor, esa cantidad de fotones o la intensidad el número de partículas que recibe tiene que ser transformado en un número que conocemos como el nivel digital, y ese nivel digital va a ser luego llevado a un valor que va a corresponder al valor de cada píxel en una imagen. Eso se hace para cada punto en el espacio. Cada punto en el espacio va a enviar una señal que corresponde a un paquete o un conjunto de fotones que va a impactar el sensor, y cuando adquirimos información de la luz que golpea cierto lugar y unimos todos esos valores en una sola matriz, vamos a construir una imagen. En última, si nosotros vemos esta primera imagen aquí a la izquierda, vamos a ver un conjunto de píxeles que están tratando de formar una cara. Esos píxeles son en realidad en el computador algunos valores numéricos que luego el computador transforma en un color o en un nivel de gris. Ese es el concepto básico de cómo construir una imagen digital, lo cual es muy importante para poder trabajar luego con imágenes de satélite. La segunda aplicación de esta teoría cuántica de la luz que veníamos hablando es concebir la luz como una onda. Cuando concebimos la luz como una onda, podemos dividir toda la energía, y la energía también como entidades de luz, en algo que se conoce como el espectro electromagnético, que no es más que un continuo entre la energía de una onda o su longitud de onda o su frecuencia a través de un espacio en el cual va aumentando o disminuyendo. ¿Listo? Entonces vamos a tener diferentes tipos de luz basados en esto que les estoy contando de la frecuencia, la longitud de onda y la energía que éstas tengan. Las longitudes de onda más bajas, que son los rayos gamma y los rayos X y los rayos ultravioleta, son en general ondas que tienen una longitud bastante pequeña y por ende también tienen una frecuencia bastante alta. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda que tenga este tipo de espectro. Luego, cuando aumentamos un poco la longitud de onda, es decir, disminuimos la energía y disminuimos la frecuencia, vamos a tener el espectro visible, el cual es muy importante porque es en el cual nuestros ojos pueden ver. Y es el que nos permite construir el color, el que nos permite ver lo que los colores que da la naturaleza. Luego vamos a tener con energías más bajas y longitudes de onda más largas los infrarrojos. El infrarrojo cercano va a estar muy cerca acá al rojo, y luego al ir aumentando va a tener el infrarrojo medio y luego el alto infrarrojo o el infrarrojo más largo. Entre los infrarrojos hay una forma de energía muy importante que es el calor, el cual nosotros no podemos ver pero podemos sentir. Es bien importante. Al aumentar luego la energía, la longitud de onda, vamos a disminuir la energía y vamos a tener ondas que se conocen como ondas de radio.
Esas ondas de radio son muy importantes porque al tener una longitud de onda tan larga es menos probable que choquen con las partículas que están en el espacio, que pueden ser edificios o pueden ser muros o pueden ser partículas de oxígeno. Y es lo que me va a permitir llevar información de un lugar a otro. Es por eso que las torres de radio o los teléfonos móviles o los hornos microondas funcionan con este tipo de luz o energía electromagnética, ondas electromagnéticas. Bien, clasificar la luz de acuerdo a su energía, a su frecuencia y a su longitud de onda va a ser bien importante porque me va a permitir cuantificar los fotones en diferentes partes del espectro. Al cuantificar los fotones en diferentes partes del espectro, vamos a tener la posibilidad de ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es decir, vamos a poder ver en el ultravioleta, en los rayos gamma y en los infrarrojos, y no solo en el visible, que es en realidad una franja muy pequeña y es en la cual nuestros ojos pueden ver. Bien, entonces, para poder seguir, luego para hablar un poco más sobre las imágenes satelitales, también es importante saber por qué se generan los colores o por qué tenemos diferente tipo de respuesta de los materiales a la luz. Entonces, es bien importante tener en cuenta que el color que tienen las partículas, elementos, objetos, todo lo que hay en la naturaleza depende estrictamente de la composición. Es decir, que de acuerdo a la composición que tenga determinado objeto va a poder reflejar o absorber ciertos niveles de luz y eso va a dar objeto a la existencia de los colores. Es así como podemos ver a Marte como un planeta rojo por su alto contenido de hierro, como podemos ver la vegetación de color verde por su alto contenido de clorofila, como podemos ver colores en los lagos de Yellowstone o como podemos conocer cuál es la composición de las estrellas a partir de sus espectros de color. Bien, entonces, aclarar un poco por qué nuestros ojos ven en el visible también tiene que ver con el hecho de por qué nosotros capturamos la mayor parte de las imágenes que conocemos a color. Resulta que nuestro Sol es capaz de emitir energía en muchísimas longitudes de onda, pero el pico o la mayor intensidad de energía que el Sol emite está en el visible. Esto permite que haya una gran disponibilidad de fotones a los cuales se adaptaron nuestros ojos y han permitido que evolutivamente desarrollemos la capacidad de ver. Y esta capacidad de ver nos ha servido para sobrevivir, para reproducirnos, para buscar recursos. Es un artefacto completamente evolutivo el hecho que podamos ver en esta franja y que esa franja precisamente coincida con el pico de emisión del Sol, de nuestro Sol. Bien. Una observación importante es decir que el Sol emite energía en todas las longitudes de onda, pero el único en la cual nuestros ojos pueden ver es en el visible. Bien, y como he venido mencionando, eso nos va a permitir tener la posibilidad de ver en colores. Entonces, sin embargo, las imágenes satelitales nos han permitido ir más allá y no solamente limitarnos a esta parte del visible, sino a poder detectar y emitir energía en diferentes partes del espectro electromagnético, es decir, emitir y detectar energía con diferentes longitudes de onda y con diferente energía. Así, por ejemplo, funcionan los detectores de partículas radioactivas, los cuales detectan ondas de alta energía y nos pueden indicar si estamos expuestos o no a radiación. Así funcionan las máquinas de rayos X, las cuales detectan o pueden emitir incluso longitudes de onda correspondientes a los rayos X de muy alta energía y por ende muy peligrosos. También podemos encontrar detectores de luz ultravioleta que también son de muy alta energía y son muy peligrosos, pueden dañar cadenas de ADN porque su longitud de onda es muy parecida a la de las cadenas de ADN y las puede romper. Luego tenemos el visible, que sigue siendo de considerable alta energía y que es en el cual emite nuestro Sol. Luego
tenemos frecuencias del infrarrojo que pueden llegar a alcanzar tamaños como el de las personas y en el cual estamos hablando de tener, por ejemplo, la posibilidad de detectar calor, y es así como funcionan las cámaras térmicas, lo cual vamos a ver más adelante. Luego, como habíamos mencionado hace un momento, entonces tenemos las ondas de radio en las cuales emiten las estaciones de radio, o en las cuales, en las más bajas, tenemos los hornos microondas que básicamente emiten ondas que alcanzan a ser térmicas para calentar pues los alimentos. Las imágenes multiespectrales entonces no son más que una cámara que se pone y que captura en el espacio y que es capaz de ver en diferentes partes del espectro electromagnético. Es por eso su nombre multiespectral. Es decir, una imagen que está compuesta de diferentes, de otras imágenes diferentes, cada una de ellas ubicada en un rango específico del espectro electromagnético. Ese es el concepto más importante que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de imágenes multiespectrales y que vamos a estar trabajando en los próximos 2 videos. Bien. ¿Cómo son estas aplicaciones? Voy a pasar muy rápido por esto. Entonces, detectar, por ejemplo, rayos gamma me ha permitido ver cómo es la interacción de las partículas de alta energía o partículas ionizantes con el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Tienen muy poca resolución estas imágenes porque si ustedes observan la emisión de bajas longitudes de onda por parte del Sol, es bastante baja, por lo cual hay muy pocos fotones que detectar, y al haber muy pocos fotones para detectar, entonces voy a tener menos posibilidad de adquirir buena resolución. Es por eso que ustedes ven estas imágenes acá un tanto pixeladas, no es más que el resultado de la naturaleza de la luz y de la emisión del Sol. Luego, entonces, tenemos detectores de rayos X que nos van a permitir, por ejemplo, ver qué pasa donde están ocurriendo auroras boreales, ¿sí? Entonces, de la misma forma, esos rayos X no son emitidos con mucha abundancia por nuestro Sol, de manera que las imágenes van a tener pues relativamente baja resolución, pero son imágenes de muy alta, es radiación de muy alta energía, por lo cual es bastante peligrosa. Bien, luego tenemos radiación ultravioleta, entonces el Sol empieza a aumentar su capacidad de emitir este tipo de energía, dadas las reacciones nucleares que ocurren dentro del Sol. Y tenemos en la Tierra la ventaja de tener una capa, que es la capa de ozono, la cual nos protege de la radiación ultravioleta, que como mencioné hace un momento, tiene una longitud de onda muy similar a las cadenas de ADN y por eso es tan peligrosa para la salud, ya que puede provocar ruptura de estas cadenas de ADN. Entonces, a través de la medición de este tipo de radiación podemos, por ejemplo, detectar cómo va evolucionando la capa de ozono y qué está pasando en la estratosfera terrestre. Bien, seguimos entonces con las imágenes del visible. Entonces el visible lo podemos dividir en 3 partes. Entonces tenemos aquí muy cerca del ultravioleta el azul, ¿sí? Luego tenemos el verde y luego tenemos el rojo. A partir de la concepción de esos 3 colores, nosotros podemos transformar la información que adquirimos acá y llevarla al computador a través de hacer gráfica, la cuantificación de los colores en el azul, en el verde y en el rojo. Y cuando se hace la integración de la información en cada una de estas partes del espectro visible, vamos a poder obtener imágenes como esta, imágenes a color. Bien, eso tiene que ver mucho con la teoría del color, de la que seguramente los arquitectos saben más de lo que podría saber yo. Tenemos el pico de emisión del Sol en esta parte del espectro y por ende muy buena resolución en las imágenes que podemos adquirir en el visible. Luego, entonces, dentro del espectro visible podemos no solamente tomar en el azul, en el verde y en el rojo, sino que podemos tomar fotones en todo el espectro, en todo el visible. Y como hay tanta emisión por parte del Sol, entonces voy a tener imágenes con muy alta resolución. El único problema es que estas imágenes no me van a dar ningún color, porque no están divididas en esas partes que les había mencionado, que es el azul, verde y rojo.
Bien, solamente vamos a tener imágenes con muy alta resolución, pero en niveles de gris. Luego tenemos el infrarrojo cercano es muy importante porque el pico de emisión de la vegetación está en el infrarrojo, de manera que podemos detectar qué tan saludable o en dónde se encuentra una cobertura vegetal eh, usando este tipo de banda, que es la que conocemos y es bien famosa, que se conoce como el infrarrojo cercano. Una particularidad también de este tipo de energía es que el sol, por su alta capacidad calorífica, que el agua, por su alta capacidad calorífica, tiene la habilidad de absorber gran parte de este infrarrojo cercano, de manera que el agua entre más pura sea, la vamos a ver con colores mucho más oscuros. Al verla con colores mucho más oscuros vamos a poder mapearla con gran facilidad y podemos incluso comparar diferentes cuerpos de agua y en aquellos en donde no se vea de color oscuro es quizás el agua que esté cargada con mayor cantidad de sedimentos o que no es tan pura como se esperaría en agua con cierto grado de pureza. Bien, entonces este infrarrojo, en general todo el infrarrojo térmico me va a servir también para poder no solamente mapear qué pasa con la vegetación, sino también para ver qué pasa con las propiedades térmicas o con las características y la temperatura de objetos en la Tierra. Entonces es a partir de este infrarrojo térmico como tenemos imágenes como estas, en las cuales podemos detectar el calor que generan diferentes cuerpos. Lo mismo acá, eso lo podemos luego traducir en temperaturas y tiene muy importantes aplicaciones en el campo climático. Bien, listo. Seguimos entonces con las ondas de radio. Las ondas de radio también me permiten no solamente adquirir eh, valores acerca de qué pasa con la velocidad con la que se mueven los objetos, que es lo que vemos acá, que me va a permitir inferir cuál es la velocidad del viento o qué pasa con los huracanes o diferentes aplicaciones climáticas que tengo sobre la Tierra, sino que también me va a permitir detectar qué pasa con la superficie terrestre, qué pasa con cómo va variando la forma. Es a partir de ondas de radio que puedo tener imágenes de radar y esas imágenes de radar me van a permitir derivar la topografía. Al derivar la topografía a partir de imágenes de radar, entonces puedo tener idea acerca de las cuencas, de la hidrografía de cierto sector, etc. Este tipo de ondas de radio también son las que se van a usar para transferir información, por ejemplo, desde un satélite hacia la Tierra, porque como tienen longitudes tan largas, entonces no va a haber mucha interferencia, lo cual sí ocurriría con otro tipo de radiación. Bien, este es un modelo digital de elevación que es básicamente capturado por un radar y este tipo de información me va a permitir, como les mencionaba, saber muchos datos sobre la geomorfología o sobre análisis hidrológicos y de elevaciones sobre la superficie. Este es el caso de un volcán aquí en Colombia. Bien. Luego de que se han adquirido las imágenes por parte del satélite, es necesario transformar y mejorar las imágenes para poder tener una mejor respuesta o una mejor visualización. Es así como hacemos un tratamiento estadístico. La estadística es muy importante para las imágenes, aunque ArcGIS nos va a permitir automatizarlo de gran forma. Es importante entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, básicamente ese tratamiento estadístico consiste en modificar los histogramas para mejorar la visualización de las imágenes. También en aplicar filtros de manera que se puedan reducir varias cosas o varios fenómenos que pueden ocurrir en la imagen, como la aparición de ruido o brillos en la imagen que no son lo que se desearía. Después de aplicar filtros podemos pasar de imágenes muy poco nítidas a imágenes que son de muy buena calidad. ¿Listo? Como les mencionaba, a partir de la composición de imágenes podemos construir imágenes a color, que era lo que estábamos hablando en el visible, o puedo crear imágenes que se conocen como imágenes en falso color, en la cual
a las salidas gráficas del computador RGB, es decir, rojo, verde y azul. Le voy a asignar distintas bandas entre las cuales se compone la imagen satelital o la imagen multiespectral que estamos adquiriendo. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se ven diferentes composiciones de color, imágenes en falso color ambas, de la ciudad de Bogotá y de la sabana de Bogotá en general. Esto, a partir de diferentes composiciones, me va a facilitar la construcción de cartografía o la discriminación de coberturas o la interpretación geomorfológica o de las dinámicas que están ocurriendo en la región. ¿Sí? A partir de ver imágenes en diferentes años, es posible luego derivar imágenes o resultados que me indiquen cómo ha sido el comportamiento multitemporal de determinada cobertura, es decir, cómo se ha expandido una ciudad, cómo se ha modificado la cobertura agrícola por el crecimiento de una zona urbana, etc. Bien, entonces, en conclusión, sabemos a partir de las imágenes satelitales y de muchas otras observaciones en otros campos que la luz es mucho más de lo que pueden ver nuestros ojos. La fotografía digital y las imágenes satelitales resultaron de la nueva interpretación de nuestra naturaleza, que es la mecánica cuántica, y entender que la luz puede ser al mismo tiempo fotones y puede ser al mismo tiempo ondas. Otras aplicaciones que tenemos para las imágenes satelitales es monitorear el clima, hacer atención de desastres, astronomía, cartografía y planeación de nuestro territorio. Todo esto porque queremos saber más sobre la naturaleza. Bien, los invito a que vean la segunda parte del tutorial, en la cual vamos a entrar en materia y vamos a hacer composiciones de imágenes. Vamos a también a preparar primero y descargar las imágenes con las cuales vamos a estar trabajando en los siguientes dos tutoriales. Muchas gracias y continúen viendo el segundo video.